Bienvenidos, amigas y amigos, al Camerino TV. Qué gusto saludarles, qué bueno estar en otro contacto con todos ustedes. Hoy en el Camerino TV nos ponemos los pantalones largos. Seguimos generando contenido con grandes personajes del béisbol. Este 1 de junio se cumplen 8 años del primer juego sin hits ni carreras en la historia de los Mets de Nueva York. Y nada mejor que hacer una radiografía de ese juego con su propio protagonista. El gran Johan Santana está hoy aquí en el Camerino TV. Pedro Ricardo Mayo y Fernando Arreaza saludamos a Johan. Bienvenido. Qué gusto que nos des estos minutos, este tiempo. Y bueno, en principio queremos saludar al ser humano, al hombre, al padre de familia, que lleva a sus hijos al dentista, que pesca y logra pescar un solo pececito, que está viviendo y que está desarrollando una vida en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias tan particulares y tan complicadas, pero bueno, de las cuales también se logra aprender y se logran sacar cosas buenas. Johan, qué gusto saludarte. Buenas tardes, el placer es mío, bastante contento de compartir con ustedes. Han pasado ya unos cuantos años desde que, como tú dijiste, desde el no-hitter, pero aquí estamos, ¿no? En casa, compartiendo en familia, así como tú lo dijiste. Acababa de llegar de llevar a mis hijos al dentista y nada, siendo uno más como cualquier otra persona, porque al final del día, independientemente del estatus que uno haya tenido o por todas las situaciones o circunstancias que uno haya pasado, no dejamos de ser seres humanos, y como seres humanos tenemos cosas que hacer, familia que atender, lo de pesca, cosas que disfrutar, pero todo eso que coloqué allí, es cierto, yo perdí, yo no, mi suerte es muy mala para pescar, pero lo más importante es el momento que uno pasa y cómo uno lo disfruta. Y de verdad que estos días, a pesar de que han sido difíciles por todo el tema del confinamiento, todo lo que tiene que ver con la cuarentena o el distanciamiento social, también uno busca la manera de pasarla de otra forma, de buscar la manera de disfrutar con la familia. Y bueno, más difícil para ellos, la verdad, porque ellos están acostumbrados a ir a la escuela, a compartir con sus compañeros. Yo en mi caso, generalmente siempre estoy en casa, siempre estoy esperando, uno los lleva a la escuela o esperando que regresen de la escuela, cómo les fue, todo ese tipo de cosas. Mira, tengo que llevar a mi hija a practicar voleibol. Hey, se me quedó algo en la escuela, hay que regresar a buscar cosas. Y lo típico que hace un padre en su casa. Pero contento de estar con ellos acá y de compartir cada momento. Y hay algo importante, y también quiero darle las gracias a Johan por este contacto, saludando a Fernando y a toda la gente que nos acompaña en el camerino. Es que Johan, independientemente, y lo decía Fernando, del estatus como pelotero, como fue una figura tan importante, relevante en el béisbol, nunca dejó a un lado sus raíces, nunca abandonó a su tobar del alma, porque siempre tuviste una conexión directa, incluso con campañas importantes, ayudando a los niños, ayudando a la gente de una región, de una zona, de un estado en particular también, porque tu Mérida es muy importante y que siempre te acompañó y tú siempre estuviste con ellos. Sí, sin duda. Mira, yo soy de un pueblo con mucho apego, con mucho arraigo. Todos la pasamos muy bien entre las cosas, entre las dificultades y todo lo que pueda pasar alrededor del mundo. Tovar es un pueblo grande que siempre, pues, uno trata de salir adelante, y sobre todo lo más importante para mí es siempre recordar de dónde uno viene, todo lo que ha pasado a través no solamente de mi carrera, sino de mi vida en general. Siempre regresar a casa, compartir con los míos, es algo que a mí me llena de mucho orgullo y satisfacción. Cuando uno regresa a su pueblo y comparte con la gente y ve a los niños, en diciembre cuando regalamos los juguetes, la alegría de esos niños es lo que a nosotros, no a mí, sino a nosotros como familia, nos llena, nos hace sentir bien, porque yo siempre he dicho, siempre y cuando tú estés bien contigo mismo, tú vas a estar bien con todo el mundo. Muchas veces queremos estar bien con todo el mundo, queremos aparentar algo que a lo mejor no somos, y se nos olvida que con quien tenemos que estar bien es con nosotros mismos. Si estás bien contigo mismo y con Dios, deberías estar bien con todo el mundo. Y a veces se nos pierde ese norte, ¿no?
Y yo cada vez que regreso a mi pueblo, veo en todas esas personas o en esos niños que muy fácilmente pudiera haber sido yo. O sea, muy fácilmente hubiese sido yo el que hubiese estado del lado donde están esos niños que te idolatran, que te miran, que te creen, que creen que eres imposible, y eso es mentira. Yo soy tal cual como cualquier uno de ellos que tuvo una oportunidad muy importante en su vida, que no la desaprovechó. Y así como yo tuve ese éxito, no solamente en Tovar, sino en toda Venezuela. En toda Venezuela tienen la oportunidad o pudieran tener la oportunidad de ser exitosos en la vida, independientemente de que sea en el deporte, de que sea en el béisbol, en la vida en general, en cualquier profesión, en cualquiera de sus cosas que se dediquen, porque al final del día lo importante siempre es pasarla bien, hacer las cosas bien y mejorar cada día. Yo creo que cuando tú te pones como norte el mejorar cada día, independientemente de lo bueno que seas, porque esa es otra cosa, ¿no? Hay muchas veces que tú eh, crees que porque ya lo sabes, ya está listo, ya no hace falta más nada. El deporte te enseña que siempre va a haber espacio para mejorar, ¿no? Eso fue la vida o la profesión que a mí me tocó vivir. Como profesional, un récord es un récord, está ahí para romperse, ¿no? Los 100 metros planos los correrás en menos de 10 segundos, pero siempre vas a tener ese espacio allí para romper un récord. En el béisbol, mira, si lanzaste 6 innings, mañana si lanzas 6 y un tercio ya mejoraste. O sea, siempre que seas positivo, tiene la manera de triunfar. De verdad que eso fue una de las cosas que yo apliqué, que yo viví y que en verdad me llevó a mí a tener el éxito pues, que tuve en mi carrera. Y lo cual es aplicable a todos los escenarios de la vida. Lo que dice Johan Santana es aplicable Totalmente. A todas las esferas y todas las actividades de la vida. Y uno percibe, Johan, y qué bueno que Pedro recordó tu Tovar y tu fundación y lo que haces cada diciembre, porque el último diciembre también lo hiciste, sabiendo que es cada vez más difícil llegar a Tovar o llegar a Venezuela o poder hacer el contacto con tu gente, pero lo haces. Y uno percibe en tus redes y en tu rostro cuando muestras eso en las redes, tanta o más felicidad que el día que ponchaste a 17 o el día que lanzaste el no-hitter run. Mira, es que lo que pasa es que cuando tú regresas a ese lado, no solamente humano, sino cuando tú estás en la realidad de lo que es la vida, eh, ahí es cuando en verdad sientes mucho más cerca todo esto. Porque tú cuando estás en un estadio y estás jugando, si bien es cierto que hay fanáticos, que está el ambiente y que tú estás jugando, también es cierto que estás concentrado haciendo tu trabajo. En este caso, cuando tú te conviertes en uno más en la sociedad, ya el juego cambia totalmente, porque uno es un ser humano y uno tiene corazón y uno tiene también sensibilidad. Y vamos, aquí podemos pasar todo días, años hablando acerca de todas las cosas que a mí me ha tocado no solamente vivir, sino escuchar de parte de las personas cuando te dan su relato de su historia, de las necesidades que tienen, de todas las cosas por las cuales han pasado. Eso de verdad es difícil. Eh, y a veces, oye, por más que uno quiera ayudar, es difícil poder abarcar o poder ayudarlos a todos, no porque uno no quiera, no tenga ese deseo, sino que es muy difícil. Entonces, cada vez que va pasando el tiempo, pues ves cómo aumenta, ¿no? La necesidad en las personas, pero al mismo tiempo también le ves esa emoción y esa alegría que cuando comparten contigo ven una luz, ven una manera de al menos alegrarse. Mira, los niños se les ve, los niños es la emoción, pero es un niño. Y todos fuimos niños en la vida y siempre teníamos a nuestros héroes o a el juguete que siempre queríamos, pero la reacción de los padres. Uno se queda también con la reacción de los padres, cómo los padres agradecen que, que, que gracias a ese gesto su hijo va a recibir un juguete en diciembre. Eso a mí me llena mucho porque
porque se sabe la situación difícil que se vive en nuestro país. Pero al mismo tiempo yo creo que cuando tú eres de buen corazón, cuando tú eres de una buena formación, cuando tú en verdad entiendes que no es solamente lo que tienes, sino lo que puedes compartir con los demás, lo que en verdad uno lo llena y que cuando llega el final de la tarde, de la noche, cuando estás en tu casa tranquilo descansando, te sientas bien contigo mismo, de que lo pudiste hacer, de que lo pudiste ayudar. Por supuesto, les digo, no todo el tiempo se complace a todo el mundo, vamos a estar claros, esa es una cosa que, como les digo, ojalá yo tuviera la capacidad de poder ayudar a todo el mundo y poder desde todos los ámbitos hacer algo importante para que todos cambien y todo sea mejor, pero uno bajo su posición o condición trata de hacer lo mejor posible para que se beneficie la mayor cantidad de gente. Claro que sí, Johan. Además son historias que sensibilizan, ¿no? En el día a día. Y como tú decías, tú fuiste niño, tú también tuviste sueños y pudiste llegar, después de mucho esfuerzo y sacrificio, a ser lo que fuiste como pelotero y hoy eres una figura reconocida. Además fuiste niño y como niño quisiste ser un triunfador y además no solamente en el béisbol, sino también en el fútbol. En algún momento el Johan Santana pensó en el fútbol como un deporte, como una vía, y hay un vínculo que llegaste a tener, tienes, o cuál es el vínculo actual con Estudiantes de Mérida, ¿no? Que es una de las instituciones de más tiempo y también reconocidas en Venezuela. Sí, yo de muy joven siempre veíamos los juegos de Estudiantes de Mérida, también estaba la ULA, y uno va creciendo con eso, ¿no? Como cualquier andino que quiere a su franquicia. Sí, en un momento yo traté intentamos estar ahí con ellos, ayudarles, le ayudamos en un tiempo, pero claro, y te voy a ser honesto, aquí el problema que pasa es que cuando no te pones de acuerdo, las cosas no funcionan. Un trabajo en equipo funciona cuando todos están en la misma página o entienden que tienen que llegar a una misma página. Entonces, cuando tú ves que ahí son intereses personales o hay intereses de otra magnitud y no se entiende que el interés principal es una franquicia a la cual representa a un estado completo, ahí las cosas se cambian y se pierden. Quedamos con ciertas cosas allí que, bueno, después en algún momento se verá, se sabrá cómo funcionaron, pero sin duda que nosotros siempre tuvimos la intención de poder ayudar y de poder a sacar adelante esa franquicia. Ya pues los últimos años han sido años mucho mejores que en el momento cuando nosotros tratamos de ayudar, pero mi pasión siempre ha sido, una de mis pasiones ha sido el fútbol. De hecho, una de las cosas que hago con mi hijo, juego juegos de video, juego FIFA, vamos ya por FIFA 20, 2020, y te digo que nosotros disfrutamos mucho eso. No es fácil jugarlo por videojuego, pero es una cosa seguro que siempre te gana tu hijo, además. Mira, pues te digo una cosa, le he enseñado, le decía cómo era la cosa, no, y ya él ya me superó. Pero te digo, hay una modalidad que uno juega que es rivales. Yo no sé si ustedes le han prestado atención a esto, pero cuando tú juegas rivales, tú estás jugando con personas de todo el mundo. Es más, tú no sabes ni siquiera contra quién estás jugando. Y siempre teníamos el temor de hacerlo, porque yo decía, mira, pero es que mi nivel de juego yo no sé si es bueno. Y la verdad que no lo era, pero después te van rankeando y te van colocando, bueno, tu nivel es división 10 o división 1. Nosotros estamos en la 10, o sea, estamos en la... Pero es que el nivel es muy grande, entonces es imposible llegar a la primera. Pero te digo, ese paso que se da, mira, yo voy a jugar con otra persona en el mundo, no sé quiénes son. Es difícil, pero después cuando vas empezando y lo vas entendiendo, vas mejorando y como les decía, lo intentas y lo sigues mejorando, lo intentas y sigues mejorando, pierdes, pero te molesta porque llega a ser hasta frustrante, pero es una de las cosas que te he dicho. Si dejas que eso te frustre, jamás y nunca lo vas a hacer. Y lo dejas ahí o apagas el aparato y te vas. Entonces uno sigue intentándolo y te escriben. Una vez me escribieron, perdimos como 9-0. Bueno, perdí 9-0. Y entonces yo no porque tú puedes hasta salirte del juego. Tú dices, mira, este juego yo no lo termino. Y me escriben y yo ni pendiente, yo no voy a estar viendo mensajes. Y me dicen, ¿en serio? ¿Todavía te quedaste en serio? Y bueno, ¿cuál es el problema? Pues, o sea, yo aquí honradamente perdí, pero
pero lo dice, pero te escriben y dicen, no, yo mejor me quedo callado, porque si hablo aquí, después se vuelve esto una locura. Ahora, en juegos de video, Johan, ¿te gusta más el de fútbol, el de FIFA o el de MLB? ¿También juegas el de Mira, MLB? O... fíjate que no he jugado MLB los últimos años, no he jugado MLB. Okay. Cuando estaba activo lo jugaba, o si tenía un tiempo lo jugaba, pero que estos últimos 3 años he jugado FIFA y de la manera en que se juega. De hecho, la última vez que yo jugué béisbol, me gustaba era la modalidad de franquicia. Es decir, mantener a un equipo, más que jugar, que hacer el juego, era mantener un equipo, y el equipo se molestaban los jugadores. ¿Cómo hago para mantenerlo contento? Mira, que van a ir en autobús, no hay pasaje en avión. O sea, son cosas que son interesantes porque te enseñan de otra manera a jugar. Igual es el FIFA. El FIFA tú tienes que mantener a tus jugadores contentos, les tienes que ofrecer contratos, tienes que manejar presupuestos, y cuando vienes a ver, no te alcanza, y por más que tú quieras tener a ese jugador, no puedes hacerlo, y Sí. quedan en un sueño, y tienes que buscar maneras de conseguir recursos para convencerle a ese jugador también que juegue para ti, porque eso no es fácil. Sacar a Messi del Barcelona no es fácil, muy difícil. Así es. Pedro. Sí, es un simulacro de gerente general, Johan, Sí, lo que estás haciendo, pero ¿la gerencia general te apasiona en algún momento? ¿Ser gerente general de algún equipo? Mira, yo nunca lo he visto, sabes, así, pero de alguna manera, si yo tengo la oportunidad de regresar al béisbol, yo no cierro las puertas a ningún escenario. Yo la verdad que cuando uno tiene ese tipo de trabajo, tiene una responsabilidad muy grande, y como tal uno lo asume. Independientemente de que sea en una oficina, independientemente de que sea en el terreno de juego, al final del día es conseguir un éxito, y ese éxito, pues sin duda que cuando tú comienzas en una franquicia, independientemente de la posición, tú lo quieres conseguir, lo quieres alcanzar. Por lo menos este año me tocó a mí trabajar con los Twins en los campos de entrenamiento, que en verdad es algo que yo disfruto, estar en el terreno, compartir en este caso con los pitchers, con los jugadores, pero más enseñar, ¿no? Enseñar porque en estos días lo explicaba, es muy diferente enseñar a dirigir. Dirigir es una cosa totalmente diferente, o sea, tú tienes que saber todas tus piezas, cómo moverlas, y por supuesto se va creando una rutina de trabajo, de juego, pero enseñar también es algo que es el que está, digamos, el detrás de las cámaras. ¿Cómo haces tú para mejorar la calidad de ese jugador o de ese pitcher? Y creo que en la condición que estaba con los Twins, me gustaba mucho, pero claro, sin perder yo mi tiempo personal en mi casa con mi familia. Es algo que a futuro a lo mejor comenzaría y estaría haciendo con ellos, sobre todo desde el lado de las ligas menores, porque creo que en ligas menores donde tú necesitas más, donde se necesita más trabajo. Aquí en Fort Myers, donde yo vivo, pues están los campos de entrenamiento. Al mismo tiempo cuando se terminan los campos de entrenamiento, sigue el Extended Spring, siguen los jugadores aquí entrenando, también está la rookie. Y ahí yo siento y veo que hay la posibilidad de ayudar. Ya luego que estos muchachos vayan creciendo y vayan subiendo, pues tú vas monitoreando, vas visitando, y quién quita en un futuro, ya cuando mis hijos ya estén en universidad y ese tipo de cosas, pues uno ya se dedique mucho más tiempo al béisbol, pero ya ha sembrado una base que ya cuando tú estés en el nivel que estés, es mucho más fácil de compartir y de avanzar con ellos, porque al final del día se trata de eso, de avanzar. Qué interesante. Uno lee entre líneas, Johan, que evidentemente estás dejando la puerta abierta a regresar al béisbol a tiempo completo, y al Johan Santana que uno conoció, un pitcher tan inteligente, que sabía lo que había que hacer en un montículo, que manejaba la parte mental, que tenía pues conciencia clara de lo que estaba haciendo allí, y que además tiene una facilidad para expresarlo, para manifestarlo, para tal vez ser pedagógico y captar la atención de ese muchacho joven que quiere aprender. Uno percibe que podría orientarse más esa vuelta al béisbol como coach de picheo que como manager, ¿no?
Sí, sin duda, yo veo un valor más en el picheo que en general, ¿no? Yo creo que, mira, el pichar, ¿no? El béisbol en general es de detalles. Y muchas veces pensamos que porque somos muy talentosos o porque tenemos una recta muy rápida o el cambio, o la curva me rompe muy bien y el cambio, sí, pero ¿cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo utilizamos? Y no solamente eso, ¿cómo hacemos para llegar lejos en un juego? Porque al final del día eso tiene sus detalles y cuando tú te sientas, cuando tú analizas, cuando tú ves exactamente lo que has hecho durante un juego o durante una temporada, puedes sacar esos detalles y en base a esos detalles tú los trabajas para mejorar. Más que dejar que tu talento sea el que se imponga. Porque el talento siempre va a estar. El talento de esos 25 jugadores que hay en un roster está. Es decir, todo el mundo tiene el talento especial para estar allí, unos mejores que otros, tal vez sí, unos más que otros, pero al final del día, la parte mental, la parte como haces tus cosas es lo que hace la diferencia. Y de allí que viene, es lo bonito que tiene el béisbol. El béisbol, tú puedes tener el mejor line-up en papel, tú puedes tener el mejor line-up posición por posición y cada turno al bate. Pero eso a ti no te da una garantía de que tú vas a ganar. Las probabilidades sí te las da, probabilidades, pero no es una garantía que tú vas a ganar. ¿Y cómo explicas que venga un line-up menos fuerte o con menos nombres y gane? Muchas veces ese tipo de line-up sabe hacer las cosas pequeñas. Ese tipo de line-up a veces está bien dirigido y cada quien entiende lo que le toca hacer. Mientras que un equipo que está ya consagrado, conceptuado, sabe exactamente lo que tiene que hacer, sabe lo que le toca, pero si no hay esa unión eso que compagine, a veces se hace difícil y sin darte cuenta te pasa ese equipo y te gana. Pero al final del día, claro, al final del día lo que importa es el resultado, esa famosa G de juego ganado y al final de la temporada es que te da el resultado de cuántos juegos ganaste en una temporada. Y por supuesto, hay equipos que saben balancear todo ese tipo de cosas, al veterano con el joven, el inexperto con el que sabe, el fuerte con el más débil, el que lanza 100 millas, pero también tienes al que lanza una curva en 70 millas y haces una variedad completa de tu equipo y cuando lo formas te conviertes en un equipo ganador. Esos son detalles que tú eh, desde el punto de vista, sea gerente, sea dirigente, sea coach, tú tienes que entenderlo, porque eso es lo que hace que mejore tu equipo y que ganes al final del día. Sí, hay varias cosas interesantes de lo que dice Johan, porque es tener balance en tu equipo, un equipo balanceado probablemente va a ganar más, y hacer ajustes, los ajustes diarios. Y eso es muy importante, y los ajustes los hace alguien que realmente trabaja en el día a día, alguien que tiene quien le da ese tipo de tips y ese tipo de recomendaciones. Johan, tú estuviste en la Liga Nacional y estuviste en la Liga Americana. Tú bateaste en algún momento en la Liga Nacional, claro está. Hoy se habla de la figura del bateador designado en ambas ligas. Esto tomando en cuenta la contrariedad del año, pero parece que eso después se va a imponer y va a ser una razón y va a mantenerse en el tiempo. ¿Tú crees que el lanzador en el béisbol es el lanzador únicamente, no va a batear? Porque yo creo que tú no recuerdas muy bien a Félix Hernández, que te dio un gran slam en un momento, No, yo ¿no? lo Pero eso es recuerdo una muy bien. situación atípica. Yo esto lo recuerdo muy bien. Mira, yo te digo algo. Cuando uno como pitcher de Liga Americana, cuando va a la Liga Nacional, lo que va es contento y alegre a agarrar un turno y a batear y va es emocionado porque mira, me toca batear. Pero cuando te toca hacer esto de manera regular, de manera rutinaria, la cosa es más dura, es más complicada. Y no solamente eso, estás más expuesto a lesionarte, porque si corres mal las bases, si te dan un bolazo, el juego cambia. Y yo creo, mira, yo parto siempre de un principio. Yo soy firme creedor de que todo en la vida evoluciona, todo evoluciona.
la cosa es que tiene que evolucionar para bien, ¿no? Eh, la diferencia que siempre ha tenido la Liga Americana y la Liga Nacional en todo caso ha sido siempre que el pitcher batea, mientras que en la Liga Americana no. ¿Perderá eso la esencia de la liga? La verdad yo no lo sé. Eso lo tendríamos que experimentar y ver y que al final del día sea el fanático ¿sabes? El que lo deje saber, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista de trabajo yo te puedo decir mi experiencia en ambas ligas. Si bien es cierto que los años más exitosos o de los mejores números estuvieron fue en la Liga Americana, a mí me preguntaban muchas veces, mira, ¿cuál liga era más difícil? Yo les decía, mira, es que para mí es más difícil la Liga Nacional. Pero ¿por qué? Si los line-ups que tú te consigues en la Liga Americana son mucho más fuertes, tienen mucho más poder, hacen muchas otras cosas. Y yo les dije, sí, tal vez sí, pero me estás preguntando a mí. Yo creo que la parte física en la Liga Nacional es la más exigente, porque en la Liga Nacional cuando tú tienes que batear, cuando tú tienes que correr, cuando tú tienes que de repente sientes que quieres sentarte a descansar en ese inning cuando te vienes del montículo, resulta ser que no lo puedes hacer porque tienes que ir al círculo de bateo porque te toca batear a ti, porque de repente terminas dando un batazo que me pasó un par de veces, di un doble con 2 outs y me tocó llegar a segunda y después vino Reyes y así hace el primer picheo y ya yo no podía ni siquiera llegar al dogado a recuperarme, tenía que ir desde la base al montículo. Entonces, para mí eso era más exigente desde el punto de vista físico como lanzador y eso en verdad se siente en las piernas, se siente en la espalda y muchas veces también se siente en el marcador, ¿no? Ahora, ¿alguna vez, Johan, sentiste en tu experiencia en la Liga Americana y la Liga Nacional que el aspecto estratégico incidía? ¿A qué me refiero? Tú estás lanzando un gran juego en la Liga Americana con los mellizos y vas hasta donde llegue, hasta el séptimo, octavo, o si es posible el juego completo. En aquella época tú lanzabas 7 innings todos los días, estableciste el récord de juegos consecutivos trabajando al menos 7 innings, porque tenías a Juan Rincón y tenías a Joe Nathan y tenías aquel grupo de relevistas fabulosos que no te demandaban juegos completos. Pero ¿alguna vez sentiste que en la Liga Americana, por ejemplo, te dejaban seguir porque el manager no tenía digamos, el condicionante de que el juego está cerrado, le toca un turno importante al pitcher y yo lo tengo que sacar así me esté lanzando un gran juego porque quiero ganar 1-0 o 2-1 porque el juego está en la línea? En la Nacional, cuando también estabas lanzando un gran juego, ¿alguna vez sentiste que te sacaron? Que, mira, dame el bate, Johan, porque vaya, el juego está en la línea, ya tú me diste 6 innings buenos, creo que puedes seguir, pero es preferible sacarte porque podemos ganar el partido. Ahí hay una diferencia considerable en lo que respecta al concepto de juego y a profundidad de estrategia, ¿no? Totalmente de acuerdo con ustedes. Eso no solamente me ha pasado a mí o me llegó a pasar en alguna que otra ocasión, pero es que eso pasa constantemente. Entonces, en la Liga Nacional, tú tienes que ser más, tú te tienes que anticipar mucho más a todo un line-up, tú te tienes que anticipar mucho más al juego, porque ya tú sabes de por sí a quién vas a enfrentar. Entonces tú quieres terminar un inning de una manera para que el pitcher sea el que abra el próximo inning y así sucesivamente, porque de repente el as del equipo es el que está pichando en contra tuya y tú quieres que quede en una posición para que lo saquen, ¿me entiendes? Entonces todas esas cosas los managers seguro las conversan, los pitching coaches también las conversan y se trata de hacer. Yo te digo una cosa, mira, por eso te digo, cuando yo era pitcher de la Liga Americana, lo único que tenía en la mente era la emoción de pararme ahí a batear. A mí lo único que me decían es, por favor, no te lesiones, por favor, no te vuelvas loco, por favor, tranquilo. Y ya cuando tú te paras ahí a batear, no, yo lo que quiero es batear, yo lo que quiero es pegar a la pelota y correr. De hecho, las prácticas de bateo en la Liga Americana comenzaban una semana antes de que fueras a la Interliga y eso era toca la bola y después 5 swings. Eso es lo único que hacíamos nosotros como pitcher y el trainer pendiente que nadie se lesionara. La Liga Nacional es todo lo contrario. La Liga Nacional había que batear todos los días, había que tocar la bola, había que ir al cage, había que en verdad trabajar en base a un posible
oye, a una situación posible que pudieras tener en el juego y que lo tuyo valía porque era importantísimo. Entonces, eso a mí me gustaba porque te sentías mucho más adentro en el juego, tenías que estar pendiente, no podías perder la cara porque si tú de repente estabas en una situación, tú tenías que saber que tenías que tocar la bola, tú tenías que saber que tenías que de repente, hey, te mandaban, a mí no me tocaba hacer bateos y corridos, nada de eso, pero tenías que estar pendiente. Hey, hay una cosa muy importante, mira, aprenderse las señas, eso es complicado. Para un pitcher que está preocupado por lanzar, por hacer sus cosas y de repente tienes que aprenderte las secuencias de las señas, porque de repente la secuencia de las señas es por toques y de repente son 11 toques y de repente son 13 toques, no, que si es después que toque la pierna, que si es después que toque la rodilla, 5 toques después que toque el pecho. Entonces, o sea, muchas cosas que están involucradas en un juego y al pitcher le toca hacer todo esto. Y te digo, cuando yo fui a la Liga Nacional, a mí me tocó trabajar y recuerdo muy bien, y me dice Howard Johnson, que era el coach de bateo, Johan, cuando tú te paras en el plato, tú te ves bien, se ve que tú entiendes lo que está pasando y tú haces contacto. Y digo, sí, sí, sí. Entonces, nosotros queremos que tú hagas más. Y yo, pero ¿qué quieres decir con queremos que hagas más? Bueno, pues nosotros queremos que tú agarres picheos, nosotros queremos que tú trabajes un poquito más en la cuenta. Y ya te ponen cosas en la cabeza. Cuando yo iba como pitcher a batear, era muy sencillo. Ve la pelota y hazle swing. O sea, y generalmente el primer picheo que te van a lanzar es una recta. Y si te la lanza por ahí, uno trata de hacerle swing. No, batea con 2 strikes. Ya cuando te dicen batea con 2 strikes, bueno, pero si yo bateo con 2 strikes y la primera que te lanzan es una recta, la segunda es otra recta y te la lanzan de una vez, ya el tercer strike ya es un slider o es una curva o es un cambio, ya el juego cambió totalmente cuando me tocó a mí asumir una posición ya digamos, como bateador en el line-up, que tu coach te está diciendo lo que tienes que hacer. Y yo de repente agarraba 5 picheos y me ponchaba, fuera de ahí, fuera. Y te decían, buen trabajo porque ayudaste a sacarle picheos al pitcher y ya después venía Reyes a hacer su trabajo, Pagán, el que fuera el primer bate, a hacer su trabajo. Y tú dices, pero ya no batié, es decir, no. Y el averaje para abajo, que llegó a un punto que dijo, wow, el código de Tobar 075. Bueno, 02, ya es 0275, pero en su momento era 75. En la historia, Johan, del Metrodome, revisaba la lista de los 100 momentos más importantes de ese escenario. Un escenario que además tuvo momentos y series mundiales y muchas cosas, pero el número 92 en particular es el duelo entre Freddy García y Johan Santana. Un duelo que para nosotros fue muy importante por venezolanos, pero te estoy hablando para el Metrodome como escenario importante. Ese día tú ganas un juego 1-0 en donde a Freddy solo le dan un hit y fue el jonrón de Jack Jones, el único batazo. Pero de ese duelo en particular, ¿qué recuerdas hoy? ¿Qué anécdota tienes de esa victoria en ese juego, repito, tan importante? Mira, sin duda el jonrón de Jack Jones fue una cosa impresionante porque lo que se vivía. Bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de estar en ese estadio y el que haya tenido la oportunidad de estar en ese estadio, ese era un estadio único, la verdad que era único. Y era un estadio que a muchos jugadores y colegas no les gustaba porque era complicado, pero para mí era mi casa, aprendí a querer mi casa, aprendí a utilizar mi casa y eso pues era totalmente diferente, pero la bulla que se hacía allí y la emoción con que la gente, así hubiera nada más 5,000 personas para un estadio que a lo mejor era de 50, 60,000, la cosa era impresionante. Y como la gente lo fue viviendo poco a poco, pero cuando Jack Jones da ese jonrón, la alegría fue importantísima. Pero fíjate que lo que yo más recuerdo de ese juego, es el después del juego compartiendo con Freddy, porque fuimos a mi casa, estuvimos compartiendo, comimos, hablamos, y recuerdo que nos pusimos a jugar jugando pool en la mesa de pool, y él persiguiéndome con el palo porque le había ganado, pegándome con el palo de jugar pool porque le gané.
Pero es que yo te digo una cosa, la rivalidad que nosotros teníamos siempre, y cuando digo teníamos, era entre los White Sox y Minnesota, era muy grande y era muy buena, porque tú te entregas más, ¿no? Y era lo que hablábamos siempre de las cosas, que nosotros hacíamos los detalles, nosotros hacíamos las cosas pequeñas, nosotros movíamos los corredores, nosotros casi no cometíamos errores, jugamos bien a la defensiva. Era el trabajo que en verdad, desde que tú estás en los campos de entrenamiento, se ponía énfasis, se trabajaba en hacer doble plays, en cubrir las bases. Mira, el simple detalle del pitcher cubrir una base hace una diferencia, que tú no puedas tomar una base extra. Entonces, todas esas cosas para nosotros digamos, lo hacíamos tanto y lo hacíamos también que parecía que fueran rutina. Nosotros teníamos jugadores, había un jugador que tú veías en el terreno y tú decías, bueno, pero ¿cómo es que Nick Punto? Sí, porque Nick Punto lo ha hecho tantas veces que cuando hace algo que lo hace ver rutina porque lo hemos hecho tantas veces, ¿no? Torii Hunter corriendo, lanzándose, robándose los jonrones. Y recuerdo yo que ese día cuando Jack Jones, no era tanto el trabajo que había hecho yo, sino cuando Jack Jones le da el jonrón a Freddy, ese momento, la emoción que se generó y también la molestia de Freddy, porque Freddy estaba lanzando una joya de juego que al final del día, cuando tú tienes un juego de esos, es cuestión de un error. Yo siempre lo he dicho, como lanzador, cuando tú eres un lanzador de élite, cuando tú eres un lanzador de ese tipo, el juego yo siempre lo había dicho así, es como una adivinanza, ¿no? Porque tú estás a una equivocación de que el juego cambie, o estás de repente a un error, porque uno comete errores. Yo quería lanzar una recta adentro, se me quedó en el medio, me dan un jonrón, ¡pum!, el juego cambió. Pero también pasa mucho que el bateador te busca un picheo. El bateador está adivinando y si el bateador lo adivina y si el bateador lo busca y lo consigue, créeme que eso no lo agarra a nadie. Esa fue mi experiencia en mi carrera. Entonces tú entiendes eso y tú tratas de mover la pelota por todos lados en la zona de strike y también te vas ajustando a medida que va pasando el juego y tú te vas dando cuenta que muchas veces los bateadores, por lo menos en mi caso, se me sentaban en un picheo. Y si yo les lanzaba ese picheo tal cual como era o como lo estaban buscando, el daño era fuerte. Recuerdo una anécdota que me contó alguna vez Marco Escútaro. Yo la he compartido varias veces, pero nunca la compartí con un personaje involucrado en la anécdota, Johan Santana. Nos remontamos al 3 de octubre de 2006, primer juego de la serie divisional entre los Atléticos de Oakland y los Mellizos de Minnesota. Me contaba Escútaro en una ocasión, y hace bastante tiempo, que ese año, ya en la recta final de la temporada, por la tabla de posiciones, Oakland sabía que iba a enfrentar a Minnesota en esa serie. Y prepararon un trabajo de scout de avanzada para tratar de descubrir en Johan Santana, que era el as de los Mellizos, el cambio de velocidad. Algún tip, algún detallito minucioso que descubriera que Johan Santana iba a venir con su famoso cambio de velocidad. Bueno, resulta, me dice Escútaro, que sí descubrieron algo como el movimiento del guante o un gesto que venía el cambio, y me dice Escútaro que ni así podían darle o pudieron darle al cambio de velocidad. Sin embargo, él te dio un doble en ese juego y tú perdiste aquel partido 3-2 con una brillantísima labor. Te hicieron un par de carreras en un inning con un doble de Escútaro y Barricito del otro lado lanzó en gran forma. ¿Sabías algo de esto? Evidentemente en el béisbol se manejan ese tipo de códigos. ¿Qué nos puedes recordar de aquella situación y de aquel juego en particular, John? No es tanto que te hable de ese juego, te voy a hablar de mi carrera en general. Eso es algo que se sabía desde hacía mucho tiempo. Y a mí, por ejemplo, a mí personalmente me daba igual, porque siempre decían, y tenía compañeros y mi propia gente me decía, mira, cuando tú lanzas el cambio, tú estás haciendo esto, cuando tú haces la recta, haces eso. Eso es lo que creían mucho y yo sabía, y yo lo hacía a propósito. Yo a veces lanzaba una recta y hacía exactamente lo que hacía con el cambio y le lanzaba una recta. Y si tendrías que sentarte a ver cada uno de los juegos o picheo por picheo durante esos años y te darás cuenta, mira,
esto pensaron que fue un cambio y en verdad fue una recta. Y tú ves las reacciones de los bateadores. Yo siempre he dicho esto, mira, al final del día tienes que hacerle swing y tienes que pegarle a la bola. Y esa es una de las cosas más difíciles que hay en el deporte. Y yo creo, y también te digo esto, eh, cuando hablamos de averaje, por muy bueno que tú seas y batees 300, quiere decir que 7 veces no le pegaste. Si yo te lanzo a ti 10 cambios de velocidad y todos te los lanzo en strike o te la lanzo por la zona de strike, de seguro le vas a pegar. Pero si no le pegas y sabía que venía, ¿qué crees que es eso? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo iba más a mis habilidades y a la manera mía de ser y la confianza que tenía yo en mis picheos, más que tratar de hacer algo que fuera más a la virtud o a la debilidad del bateador. Es decir, mira, nosotros cuando hacíamos, nosotros nos sentábamos a hablar y hacíamos el escauteo, los meetings del escauteo. Y así como ellos hablaban acerca de nosotros, nosotros hablábamos también acerca de ellos y de cada uno de los bateadores. Pero tú te das cuenta cuando te tenían que batear a ti, que la manera de batear era totalmente diferente. ¿Por qué era diferente? Porque ya están incómodos. Y yo tenía algo, que es que yo todo lo que lanzaba, lo lanzaba con seguridad. Yo no lo lanzaba nada más por hacer un picheo. Yo te lanzaba una recta, como te lanzaba un cambio, como te lanzaba un sinker, como te lanzaba un slider, como te lanzaba un slider un poco más grande, un slider más lento, un slider más rápido. Es decir, todo el mundo siempre hablaba del cambio, del cambio, del cambio. Pero es que yo tenía mi slider y yo lo comandaba también para strike. E inclusive, a mí personalmente me daba igual si la cuenta estaba 3-2, 3-0, y yo tenía que lanzar un slider o tenía que lanzar un cambio. Entonces, yo no era dependiente de un solo picheo para cuando caía detrás de la cuenta de los bateadores. Pero esa historia sí, yo me la sé, porque de eso nosotros hablamos también en el estadio, de cómo estaba sucediendo. Pero al final del día, sabiéndolo así, el juego se queda a ese margen, ¿no? Y es al final del día un error que se cometa, un lanzamiento o que adivines en verdad bien y le saques provecho a ese batazo. Johan, y antes de meternos un poco más ya y acercarnos al juego sin hit ni carreras, que termina siendo un punto muy importante dentro de tu carrera, Minnesota, y tú decías, era para ti muy especial lanzar en el Metrodome, pero Minnesota para ti fueron esos mejores años que tú también comentaste, fueron los premios Cy Young, hubo muchos momentos que marcaron tu etapa como lanzador. Además, inmortalizado, eres parte de la historia de esa franquicia, de esa institución. Para ti Minnesota representa algo más que los números que dejaste, algo más que ese movimiento que te llevó a una organización en donde te convertiste en un abridor después de haber sido incluso un relevista y parecía que tu carrera no sabías si como abridor ibas a llegar a lo que llegaste. Mira, con Minnesota yo aprendí muchísimas cosas. Aprendí a ser paciente, aprendí a trabajar, aprendí a nunca rendirme, aprendí a conseguir ese éxito a través de sus enseñanzas y todo lo que hicimos lo hicimos juntos. Y también fue un gran grupo de trabajo donde quedaron grandes amistades. Y sin duda que desde el punto de vista no solamente como profesional, sino como persona le debo todo lo que soy, porque allí fue que yo, a pesar de que haya comenzado en otra organización, mi carrera ya haya comenzado con otra organización en ligas menores, una vez que yo llego a Grandes Ligas con los Twins fue una enseñanza total desde todo punto de vista. Entonces, para ellos para mí forman parte fundamental de lo que yo soy y sin duda que el cariño y el aprecio que nos tenemos es inmenso. Inclusive, cuando yo regreso a Minnesota para el Salón de la Fama, fue después que me cambiaron. Yo durante todo ese tiempo nunca había ido a Minnesota. No había ido a Minnesota porque compromisos con Nueva York, después con las lesiones y todo esto, ni siquiera una Interliga. Y la vez que hubo Interliga, que fuimos a Minnesota, yo no fui porque estaba lesionado y estaba en rehabilitación. Pero sin duda alguna que Minnesota para mí ha sido una experiencia maravillosa que me dio la oportunidad de ser quien yo soy hoy en día. Amigas y amigos del Camerino, ha sido la primera parte de esta nota con Johan Santana. Siempre un gusto conversar con el merideño.
Anticipamos una segunda parte que será todavía mejor, así que estén pendientes porque pronto la podrán disfrutar. Por lo pronto, nos despedimos, Pedro, Ricardo Mayo y Fernando Arreaza. Hasta una próxima oportunidad.